Un feliz sábado para todos, queridos hermanos y amigos que nos visitan en esta oportunidad, quienes nos acompañan y nos honran con su presencia. De igual manera, un saludo para todas las personas que siguen nuestra transmisión vía internet. Tenemos la seguridad de que este sábado es un día de mucha bendición, ya que no solamente es el hecho de hacer un alto en toda la vorágine que se vive entre la semana, es este día, es este momento, esta catedral en el tiempo que Dios dispuso para que todos aquellos quienes estemos cansados de los vaivenes de la semana podamos encontrar refugio bajo el amparo de nuestro Señor. Si tuviéramos que hablar acerca de la historia del ser humano a través de las páginas de la Biblia y tuviéramos que tratar de encontrar alguna analogía o tratar de compactar todos estos miles de años de historia, podríamos decir de que la historia del hombre es similar a la historia de una familia. Una familia que nació un día en el amor y el cariño, en la confianza, pero que un día esa confianza se quebró. Que un día, debido a malas decisiones, esta familia se vio presa, se vio cautiva, pero que hoy por hoy esta familia camina rumbo a su libertad. Nelson Mandela dijo cierta vez: la mayor gloria no es nunca caerse, sino levantarse siempre. Y si hablamos de caídas, vaya que esta familia se cayó. Se cae muchas veces todavía. Hablamos de una familia a la cual Dios le confirió una misión y los hizo portadores de una promesa. Y cuando Dios te promete algo, cuando Dios nos promete algo, lo mejor que podemos hacer es creerle. La raza humana había escalado un nivel de violencia y de maldad similar al que vivimos hoy por hoy. Y la verdad es que la joya de la creación parecía caminar rumbo al debacle. Y Dios, amén por el Dios en quien nosotros creemos, ya había dispuesto un plan maestro para salvarla. Y de esa manera es como Dios llama a Abraham y por ende a su familia y les hace esta hermosa promesa que nosotros venimos estudiando. Haré de ti una gran nación y será tu descendencia como las estrellas de los cielos y las arenas del mar. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El tema de la familia es un asunto que se repite bastante en la temática bíblica porque es un asunto fundamental, es trascendental. Pero había un problema. Abraham, que era un señor entrado en años, cuya esposa también tenía una edad similar a la de él, no tenían hijos. Estamos hablando que iba a llegar la promesa de una descendencia abundante, una familia numerosa, pero el puntapié inicial, que era tener niños, no había llegado todavía. Los años pasaban con plena cotidianidad y de alguna manera parecía que esta promesa que se le hizo al patriarca de la fe no encontraba su cumplimiento. Y entonces, en medio de las dudas, de la incertidumbre, Abraham y Sara empiezan a decir: ¿y si teníamos que hacer algo? Si faltó alguna cosa, si teníamos que hacer alguna cosa, si teníamos que hacer algo, si Dios demanda de nosotros que hagamos algo para que Él cumpla la promesa. Entonces a Abraham se le ocurre una idea y le dice a Dios: Señor, en mi campamento vive un hombre de Damasco llamado Eliezer. Eliezer prácticamente lo crié, está en mi campamento desde que es un niño, lo conozco, doy fe del buen tipo que es. Entonces quiero pedirte que me permitas adoptarlo, de modo que por medio de Eliezer se cumpla la promesa de una familia numerosa. La respuesta de Dios fue categórica. En Génesis capítulo 15, versículos 4 y 5, Dios no da lugar a dudas con relación a la pregunta que hace Abraham. Dios responde: no te heredaré en él, sino un hijo tuyo será quien te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y como muchas veces se dice en la Biblia, Abraham creyó y fue contado por justicia. Sin embargo, los años siguieron pasando como tienden a hacerlo. Los años pasan. Y a medida que los años pasaban, Abraham y Sara no veían sobre que antes era difícil, ahora estamos entrando más en ancianidad y la posibilidad de un embarazo era cada vez más utópica, cada vez más lejana. ¿Será que esta promesa amerita que nosotros hagamos algo? Como que si hubiera mucho que dilucidar. Solo que esta vez la sugerencia iba a ser mucho más audaz.
Y esto como un reflejo de que las decisiones que nosotros tomamos, es cierto, las puedo tomar yo, pero no terminan en mí. Toda decisión que yo tome tendrá una repercusión sobre aquellos que están alrededor mío, sobre aquellos más cercanos a mí, aquellos a quienes yo más amo. De acuerdo con las tradiciones en el mundo conocido en esa época, no solamente en Palestina, sino en Egipto y en el resto de los países vecinos, era muy común que ante la falta de un heredero, el patrón, el señor de la casa, pudiera tener un hijo con una sierva de la señora de la casa y de ese modo el niño era tomado como tal. Una vez que el niño nacía, era colocado sobre el regazo de la esposa, de la primera esposa, por así decir, y este niño, ante la costumbre popular, era considerado como un hijo legítimo. Es más, estudios indican que probablemente el faraón Tutankamón, tumba descubierta por Howard Carter en la década del 40, llega al trono de esa manera. Era hijo del faraón, no era hijo de la reina, era hijo de una de sirvientas precisamente porque el padre solamente tuvo hijas. Y son estas incongruencias las que de alguna manera muestran lo cruento de nuestra humanidad, muestran lo carente que somos. Porque la Biblia continuamente dice que Abraham era un hombre justo, que Abraham era un hombre de fe, que Sara era una mujer justa, una mujer de fe. Pero cuando llegamos a cuestiones como estas vemos la manera tan desprolija con la que manejaron todo. Entonces, ¿qué pasó? Gloria al cielo, gracias a Dios de que la gracia divina no es una cuestión de méritos, porque de ser así, comenzando con Adán, siguiendo por Abraham y siguiendo por cada uno de nosotros, nadie tendría chances de estar de pie delante de Dios. El punto está en que el cielo tomará cuenta la verdadera intencionalidad de nuestras vidas. Y es ahí donde está el reto de creer, porque desde el momento en que yo miro alrededor mío, el momento en el que yo miro el paso del tiempo, el momento en el que yo miro las costumbres del mundo alrededor mío, empiezo a preocuparme, empiezo a tomar decisiones erradas. Empiezo a pensar si la espera, si esto que estoy esperando es siquiera razonable. Porque así como para Abraham, como para Sara, como para vos, como para mí, cuando Dios dictamina un periodo de espera en nuestras vidas, es por algo. Y si nosotros pudiéramos mirar a esos momentos de espera que era angustiante, que era difícil de procesar, esos periodos de transición que no encontrábamos una razón lógica de por qué, esos momentos en los cuales nos veíamos detenidos, estáticos, esos momentos en los cuales esperábamos el cumplimiento de algo, probablemente muy razonable, y esa espera era angustiosa, era difícil de tolerar. Nos ponemos a pensar de que con seguridad fueron en esos momentos de angustia en los que más crecimos. Porque en la tranquilidad de una vida, delivery, de una vida a la carta, con seguridad no hubiéramos desarrollado aquellas aptitudes y cualidades que desarrollamos. Es muchas veces en la angustia, es muchas veces en la espera, cuando Dios va a pintar en el lienzo de nuestra vida una obra que perdurará por la eternidad. Cuando Pablo describe en el libro de Hebreos la galería de los héroes de la fe, habla acerca de Abraham y de Sara. Es más, acerca de Sara adhiere el hecho de que Dios dio fuerzas a esta mujer para llevar en pro su embarazo. Dice acerca de ellos que esperaron el cumplimiento de la promesa sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Finalmente Abraham y Sara llegaron a creer, llegaron a ver la promesa, parcialmente. Pero en esta oportunidad en particular, lo desprolijo, lo impaciente, traería consecuencias para otras personas. No eran personas viles, no eran personas malas, eran personas impacientes, que es lo que nos pasa muchas veces ahora. Y finalmente aquello que no tenía que haber pasado termina ocurriendo. Las dudas, la incertidumbre pudo más que esta pareja, que estos esposos, y por lo tanto Abraham se llega a Agar, la sierva egipcia de Sara, y consiguen un hijo. Agar queda embarazada. Dice la Biblia en Génesis capítulo 16, versículo 4, y se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que ésta había concebido, cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, miraba con desprecio a su señora. La sierva que hasta
el día de hoy había tenido una actitud sumisa, devota, amigable, empática con la señora de la casa, ahora se rebelaba. Y era lógico que esto iba a pasar. Desde el momento que Agar se embarazó, había logrado aquello en lo cual Sara había fracasado hasta el momento. En Agar estaba el deseo de que seguramente mi hijo Ismael es el hijo de la promesa, es el próximo patriarca. Entonces, la situación se puso muy complicada en esta familia, entre estas dos mujeres en particular. Mi madre me dijo varias veces, a veces me dice todavía, cuidado con lo que quieres o deseas, cuidado. Porque puede ser que se te cumpla. Descripción gráfica de lo que le estaba pasando a Abraham y a Sara en este momento. Porque muchas veces los tiempos de espera, los momentos de espera que Dios nos da, no solamente está para que crezcamos, sino también para protegernos de nuestros propios excesos. Y como era de esperarse, Sara se quejó con su marido y con una actitud, la verdad, poco madura y tristemente muy humana. Sara, seguimos el capítulo 16, en el versículo 5, le dice: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. La verdad que no me gustó para nada la actitud de Sara, pero la actitud de Abraham era igual de deplorable. Con un quiebre de cintura digno del mejor contorsionista, Abraham le dice: tu esclava está en tus manos, haz con ella como bien te parezca. Y me hace mucho recuerdo a la actitud de Adán y Eva en el jardín del Edén, que ante la responsabilidad compartida por el error que había ocurrido, en vez de asumir sus responsabilidades, empezaron a echarse la culpa el uno al otro. En el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 13, la sierva del Señor relata un poco acerca de esta situación. El casamiento de Abraham con Agar fue un mal, no solo para su propia casa, sino también para las generaciones futuras. Halagada por el honor de su nueva posición como esposa de Abraham y con la esperanza de ser la madre de la gran nación que descendería de él, Agar se llenó de orgullo y jactancia y trató a su ama con desprecio. Los celos mutuos perturbaron la paz del hogar que una vez había sido feliz. Viéndose forzado a escuchar las quejas de ambas, pobre hombre, Abraham trató en vano de restaurar la armonía. Aunque él se había casado con Agar a instancias de Sara, ahora ella le hacía cargo como si fuera culpable. Sara deseaba desterrar a su rival, pero Abraham se negó a permitirlo, puesto que Agar era la madre de su hijo, que él esperaba tiernamente sería el hijo de la promesa. Sin embargo, era la sierva de Sara, era Agar, y él la dejó bajo el mando de su ama. Y esta parte es impresionante. Y el espíritu arrogante de Agar no quiso soportar la aspereza que su insolencia había provocado. El nivel de intolerancia entre estas dos mujeres llegó a un punto que era casi de no retorno. La única opción previsible, la única opción considerable para Agar en ese momento era hacer maletas y salir, huir. Y precisamente eso fue lo que hizo. Pero en medio de esa carrera en la cual ella se interna en el desierto, en medio de la desesperación, en medio del no saber qué hacer, en medio de la frustración de cómo sus planes se habían, por así decirlo, caído, aparece el ángel de Dios. Y la situación de Agar es digna de analizar porque evoca la situación de muchas personas que se ven afectados por las decisiones de otros. Agar era la sierva y probablemente su capacidad de decidir en toda esta situación era mínima, por no decir nula. Cuando yo decido para mí, pero también decido para otros. En el versículo 8, el ángel de Dios le pregunta: ¿de dónde vienes y a dónde vas? A lo cual ella responde: huyo de mi señora. Es interesante porque ella sabía de dónde venía, pero no decía a dónde iba. Y es lógico. Agar sabía dónde comenzaron sus problemas. Agar sabía dónde comenzó todo. Agar sabía cuál era la razón por la que estaba huyendo, pero Agar no sabía a dónde iba. ¿Alguna vez te sentiste en una situación como la de Agar? Que las decisiones que otros tomaron te obligaron a huir. ¿Alguna vez te sentiste como esta mujer que las decisiones tomadas por el ímpetu de otros
te conminaron a dejar lo que en un momento consideraste tu hogar, que el desprecio, que el rechazo, que la decisión irresponsable bajo juicios premeditados y errados terminaron por echarte de aquello en lo cual conocías, de aquello que te pertenecía. Si en algún momento te sentiste identificado o identificada con la historia de Agar, déjame decirte que tal vez puede que huyamos de las personas, pero nunca podremos huir del inexorable amor de Dios. Porque cuando el resto del mundo se haya cansado de ti, se haya aburrido de ti o incluso haya llegado a rechazarte, Dios te busca, se encuentra en medio de tu carrera descoordinada, desesperada y te dice, ¿a dónde vas? ¿Por qué huyes? Lo primero que el ángel le responde en el versículo 9 es, vuelve a tu señora. ¿Volver? Sí, eso mismo, volver. Es cierto que la situación no iba a ser fácil. Es cierto que iba a demandar trabajo de ambas. Es cierto que para que la convivencia fuera humanamente posible, ambas partes deberían poner de sí. Es cierto que no iba a ser fácil, pero huir no era una opción considerable. Ante los problemas, Dios espera que, agarrados de su mano, nosotros los enfrentemos, no que huyamos. Y es por eso que Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, cuando le escribe a su discípulo Timoteo, le dice, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es cierto, y quiero hacer un paréntesis en esta parte, es cierto que los abusos no deben perpetuarse, así como tampoco deben soportarse. Incluso en la historia de Agar hubo un momento cuando Dios dijo, ok, basta, hasta que es suficiente. Pero acá estamos hablando de una mala convivencia en la cual ambas, tanto Sara como Agar, tenían responsabilidad. Dios no quiere vernos huyendo de los problemas. Y Agar necesitaría de estas 3 virtudes, necesitaría del poder y fortaleza para no desanimarse ante los ataques arteros. Necesitaría del amor para vencer al mal con el bien. Y necesitaría de cantidades casi industriales de dominio propio para que cuando la soberbia y la bronca quisieran hacer ebullición en su corazón, ella pudiera controlarse. Y nos ponemos a pensar, ¿no son estos los problemas que enfrentamos todos los días? Y escarbando un poquito más, hilando un poco más fino, es cierto que en la práctica huir era difícil, huir era complicado, huir era peligroso, pero en líneas generales, huir siempre fue, siempre es y siempre será lo más fácil de hacer. Porque huir no necesita temple. Huir es actitud de cobardes, quedarse es actitud de valientes. Huir no necesita compromiso, huir no necesita dominio propio. Muchas veces, y por paradójico que esto parezca, el verdadero reto comienza cuando yo decido quedarme. Cuando a pesar de aquello que tal vez no sea agradable, cuando a pesar de que aquello que tal vez no sea fácil, pero que sí es correcto, yo decido quedarme. Porque muchas veces las cosas que yo deba hacer no necesariamente en sus inicios serán las cosas que yo quiera hacer, las cosas que yo guste de hacer. Así que si en algún momento te sentiste tentado o tentada a dejarlo todo y a todos, si en algún momento sentiste que las dificultades y los problemas en el camino mermaron tu fe, si el dolor o las pérdidas quisieron convencerte de que lo mejor es huir, dar el portazo y salir corriendo, no te vayas, quédate. Si los obstáculos están por hacerte huir de lo que en un momento consideraste tu hogar, si los problemas están haciéndote huir de aquellos a quienes más amas, de las promesas que un día labraste en el corazón de alguien más y que ahora consideras imposible o que no vale la pena mantener, si las dificultades en el camino te hicieron huir de la posibilidad de una carrera, de una familia, de un futuro mejor, solamente porque el camino es más escabroso, si alguna vez consideraste en abandonar la fe, porque quienes formamos parte de esta comunidad de fe no te tratamos de la manera correcta o no vivimos a la altura de lo que profesamos. Si en algún momento te sentiste tentado a huir del mismo sublime hecho de vivir, en el nombre del Señor, quédate. No te vayas, no huyas. Recuerda que Dios desea verte enfrentando los problemas con valentía, con amor, con dominio propio. Quedarse es actitud de valientes. Quédate.
Y la promesa sigue en el versículo 10 y el 11. Dios dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo varón y llamarás a tu hijo Ismael, porque Dios ha oído tu aflicción. Este muchacho tendría un espíritu fiero, indomable. Y es interesante porque Dios da a Ismael la misma promesa que le da a Abraham. ¿Cómo es eso posible? No es que la descendencia incontable, las estrellas del cielo, la arena del mar era potestad de Abraham. ¿Y por qué también a Ismael? Si el hijo de la promesa aparentemente no era este muchacho. Y es que las dádivas y las bendiciones divinas, gracias al cielo, que las dádivas, la bendición de Dios se da no como un monopolio del ser humano, sino como una dádiva de Dios. La historia de relación entre Dios y el hombre está marcada por el deseo divino de Dios de entablar una relación de familia, un pacto con todos los hombres y mujeres quienes lo busquen de manera consciente, quienes conscientes de su necesidad abran su corazón al cielo y desean ser parte de este pacto por la eternidad. Llama la atención también el significado del nombre de Ismael, que significa Dios ha oído. Y qué grato saber que para Agar, la vida de Ismael sería un recordatorio perenne de que Dios le escucha. Cada vez que Agar mirara a su hijo se daría cuenta de que hay un Dios en el cielo que me encontró en medio de mi carrera en el desierto y que me escucha. La existencia de este niño sería una prueba de la lealtad de Dios a través de la eternidad. La sola existencia, el solo respirar de Ismael sería para Agar la certeza de que valía la pena quedarse. Creemos en un Dios atento, un Dios que no aparta de nosotros su mirada. Y después de todo esto, Agar encuentra un pozo de agua en medio del desierto y lo llama Pozo del Viviente que me ve. ¿Y qué nombre más acertado? Porque creemos en un Dios que vive y no solo en un Dios que está vivo. Creemos en un Dios que nos ve. Las cosas siguieron el rumbo natural. Agar vuela al campamento. Nació Ismael, creció como un muchachito fuerte, y en un momento Abraham le dice a Dios: ojalá que Ismael camine delante tuyo. Claro, Abraham todavía tenía la esperanza de que Ismael fuera el hijo de la promesa, pero la respuesta de Dios fue categórica. Y en cuanto a Ismael, dice Dios: también te oí y lo bendeciré, lo fructificaré y engendrará a 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Más yo estableceré mi pacto con Isaac. Es cierto que Isaac era el hijo de la promesa, pero Ismael era importante para Dios. Sin embargo, muchas veces me he puesto a pensar que tal vez la niñez de Ismael no fue la más fácil, porque tuvo que crecer sabiendo de que, está bien, lo amaban, lo querían, pero el niño de la promesa era otro, no era él. Y me imagino que muchas veces el mismo Ismael se habrá cuestionado: ¿y yo qué hice para merecer esto? Yo no pedí que nacer de esta manera. ¿Qué culpa? ¿Acaso será que soy tan inmerecedor de contar para los planes del cielo por cómo nací? La promesa para con este muchacho es un memorial de que Dios y para Dios contamos todos. Es por eso que queremos que en este lugar contemos todos. Es por eso que en este lugar cuentas. Es por eso que en este lugar tu ausencia, tu presencia es importante y tu ausencia es devastadora. Es por eso que es importante que vengas acá. Es por eso que consideramos que este es tu hogar. Y si en algún momento las personas no llegáramos a entender eso, lo importante es que para Dios cuentas. Para el cielo cuentas, y el cielo tiene mayor valor que cualquier templo que nosotros pudiéramos llegar a levantar. Este lugar, esta casa de adoración, se convierte en ese pozo del viviente que me ve. Porque en medio de nuestras corridas por el desierto en la semana, este es el lugar donde venimos a escuchar la voz de Dios que nos dice: te veo, te escucho. Había una promesa para Isaac, pero también había una promesa para Ismael. Es cierto, la petición de este padre en ancianidad se cumpliría. Ismael viviría delante de Dios. Pero lo lindo es saber que él era Ismael. Para Isaac había una promesa, pero para Ismael también. Él tendría el derecho a vivir una vida propia. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos dice en el prólogo: sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables,
que estos son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y menciono estas líneas porque me gustan tanto, porque hacen referencia al hecho de que vivir es un don del cielo y ser feliz es parte de eso. Ismael tenía todo el derecho y la potestad para vivir en plenitud su felicidad, para autorrealizarse y vivir en la magnitud que Dios había planeado para él. Vivir es un don tan maravilloso porque se nutre de la esperanza, porque aún en medio del desierto siempre tendremos oportunidades y motivos para agradecer. Vivir y ser felices significa dejar germinar dentro de nuestros corazones la semilla de la esperanza. Vivir y ser felices es un don del cielo, que nadie te convenza de lo contrario. Si en algún momento sentiste que tu pasado o tus orígenes, si en algún momento sentiste que el rechazo te coartaban de estar en la presencia del Señor, que nada te haga pensar eso, porque para Dios todos contamos. Y bueno, cuando Dios promete algo, cumple. El niño de la promesa finalmente llegó. Tiempo después nace Isaac y bueno, ahora había un problema en el campamento, porque es cierto, el niño de la promesa era Isaac, el niño que había concretado el milagro para Abraham y para Sara era Isaac, pero también estaba Ismael. La Biblia relata un poco acerca de esta situación en el capítulo 21 de Génesis 21, versículo 9, y dice lo siguiente: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. No puedo evitar pensar que probablemente en el inconsciente de Agar habían cosas que no habían sido resueltas con relación a Sara. Y muchas de esas cosas, el mismo Ismael las terminó analizando. Lo que debiera hacernos pensar cuánto cuidado tenemos que tener con las cosas que nosotros expresamos o vertimos acerca de los más pequeños cerca nuestro. Este conflicto no resuelto entre Agar y Sara terminó repercutiendo también entre la relación entre Ismael e Isaac. Ahora la situación era realmente insostenible. Sara se acerca a Abraham y le dice: esto no va más, a esta mujer y a su niño se van del campamento. Qué situación la que se veía, ¿no? Porque Abraham tenía que analizar y decía, bueno, si esto sigue acá, la intolerancia y la violencia, vamos a terminar viviendo un infierno en casa, pero si yo también dejo que Agar y que Ismael se vayan, que mi hijo se vaya a vagar por el desierto, casi como que los estoy condenando a muerte. La lección la había aprendido esta vez. Abraham no se iba a mandar a decidir algo por sí solo, así que consulta al Señor, pide a Dios acerca de cuál era la mejor manera para proceder. Y en el versículo 12, en el mismo capítulo 21, está la respuesta divina. No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Ismael? Es cierto, en Isaac habrá descendencia, pero Ismael, ¿será posible que Dios se habría olvidado de la promesa que le hizo? ¿Será posible que Ismael estaba condenado a vagar por el desierto? De ninguna manera. Philip Yancey, un teólogo adventista, escribe y dice: la imperfección es el requisito para la gracia, porque solo a través de las grietas es donde termina traspasando la luz. Y muchas veces cuando nosotros fallamos, cuando Dios hace un pacto con nosotros y nosotros no cumplimos, Dios mantiene su parte del pacto. Dios dijo que vendría un niño, vendría un niño. Dios dijo que bendeciría, Él bendeciría. Dios dijo que se preocuparía por Ismael y por Agar, Él lo haría. Ahora a Abraham le tocaba aprender una lección que en su momento Pablo tuvo que aprender. Abraham, bástate mi gracia. Confía. Deja que Agar e Ismael se vayan. Con un beso y con el corazón partido, con un poco de pan y un odre de agua, Agar e Ismael empiezan a caminar rumbo a lo desconocido, a adentrarse en lo árido del desierto. Y me imagino en este padre viendo esta escena desgarradora, lo cual deja una lección para él y para nosotros también. Yo no puedo caminar por la vida tomando decisiones de manera negligente y pensando que esto no tendrá repercusión sobre otros. ¿Cuánto cuidado debo tener sobre las decisiones que tomo hoy? Porque no solamente repercute en mí, repercute en los que vendrán después de mí.
El ciclo de Ismael y de Agar en el campamento habían terminado. Por el bien de todos era necesario que se vayan. Y yo me pongo a pensar cuando veo esta parte de la historia de Abraham, ¿será posible que hay cosas en mi vida que ya llegaron a un ciclo y que tengo que dejar partir? ¿Será que hay cosas en mi vida que así como Abraham tengo que decir, bástate mi gracia y aceptar que el ciclo concluyó? Madre e hijo errante ahora empiezan el camino en medio de lo desconocido y en medio del calor abrasador, de la sed, de la falta de provisiones, llegan a un punto realmente crítico. En el versículo 16 del mismo capítulo 21, la Biblia relata que ante la desesperación, con el hijo casi inconsciente, probablemente con seguridad, Ismael ya era un adolescente, Agar lo único que atinó fue ponerlo debajo de la sombra de un arbusto, en el versículo 15. Y en el versículo 16 continúa diciendo, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Analizando la situación era bastante terrible. Las guías de manejo pediátrico hablan acerca de los pacientes que están con grados extremos de deshidratación y uno de los factores para precisamente evaluar el grado de deshidratación en los niños o en cualquier paciente en general es el estado de conciencia. Ismael estaba letárgico, no podía reaccionar, estaba casi inconsciente. La situación podría ser fatal, iba a ser fatal. Y lo más desconcertante es que en medio de toda esta crisis, lo único que atina a hacer Agar es colocar al niño debajo de un arbusto, ir a una distancia, se estima que la distancia de un arco de flecha oscilaba entre 150 a 200 metros, sentarse lejos, darle la espalda y esperar a que el niño muera porque no podía verlo. Y hay una actitud un tanto procrastinadora en Agar si nosotros analizamos su manera de conducta, y es el hecho de que cuando hubo problemas con Sara, huyó. Cuando había problemas con su niño que estaba en peligro, dio la espalda, huyó. Había una actitud de rechazo y de huida constante en Agar. La incertidumbre de no saber qué es lo que pasaría causó en ella una actitud de abandono, y simplemente al ver cómo la vida de su hijo se le escurría entre las manos, dejó toda a la deriva. La vida, lejos de ser un don del cielo, se había convertido en una novela de humor muy negro, en la cual los protagonistas, siendo ella y su hijo, parecían destinados al abandono, al destierro, a la muerte. Con pulso tembloroso, esta madre colocaba a su hijo y lo miraba por lo que bien podría ser la última vez. Atrás quedaron las promesas de un futuro grande, de una gran descendencia. Si ahora en su rostro ajado veía cómo la vitalidad se escapaba de él, ¿qué sentido tenía seguir viviendo si el verdadero sentido de su vida languidecía delante de ella? Hay un asunto trascendental a tomar en cuenta en la actitud de Agar, y es el hecho de que ella tendía a dar la espalda. Cuando las cosas realmente se ponían complicadas, ella daba la espalda. Y es una actitud muy similar a lo que pasa en el jardín del Edén cuando entra el pecado en el mundo, porque cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que intentaron hacer fue huir de la presencia de Dios. Y lo que el miedo hace es precisamente eso, saca lo peor de nosotros, nos desconecta de Dios, nos hace huir, alejarnos de las personas que nosotros más amamos. Finalmente parecía que todo se había acabado. Parecía que el fin era inminente. Incluso Agar parecía haber renunciado a aquella fuerza inconmocionable dentro del corazón de cada madre. Había dicho suficiente, me rendí, hasta acá llegué. Y cuando parece que todo se perdió, cuando parece que todo está perdido, cuando parece que nuestros esfuerzos son simplemente estériles, incapaces de lograr nuestro cometido, es cuando aparece Dios. Versículos 17, la Biblia relata, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Mi llanto, por muy pasajero que sea, hasta el más complicado, no pasa desapercibido ante los ojos del cielo. No importa dónde esté, no importa lo que esté pasando, mis sueños inconclusos, los corazones rotos, las cosas que no se dieron, las esperas incomprensibles, nada pasa desapercibido ante los oídos de Dios atento en quien nosotros creemos. Lo primero que Dios le dice a Agar es, ¿qué tienes?
Sed, hambre, miedo, dolor, aflicción, tristeza, estrés. Parecía que un cóctel de las peores emociones se habían servido delante de Agar. Y la pregunta es, ¿qué tenés? Y ante esto que parece más o menos inexplicable, hay un punto trascendental. Para que Dios haga un milagro en nuestras vidas, yo tengo que reconocer qué es lo que tengo, qué es lo que me falta, dónde estoy. Dios va a honrar los deseos del ser humano, aún así esos deseos nos alejen de Él. Pero esto significa que yo tengo que dejar que Dios sea Dios en mi vida. Y lo siguiente que le dice es, no temas, porque la salvación no es propia del ingenio humano, sino es un atributo divino. No temas, porque Dios escuchó al muchacho ahí donde está. Incluso en medio de mis carreras inconclusas, de mis actitudes autodestructivas, en medio de mis subidas por el desierto de la vida, Dios sabe dónde estoy, Dios me escucha, Dios me ve. Ahora el mensaje iba un paso más allá. Versículo 18 dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y la verdad es que parece raro que a una persona que estaba a punto de morir deshidratada se le diga, levántate y alza al muchacho. Y es que nosotros no podemos dar aquello que no tenemos. Levantarse significa un voto solemne de no vuelvo a huir más. Levantar significaba decir, hasta acá me cansé de huir, hasta acá me cansé de dar la espalda. Levantarse significaba que para ayudar a otros yo tengo que pararme también. Y esta es la eterna sonada en la orquesta de la salvación de Dios para la humanidad. Personas que fueron salvadas de la muerte para salvar a otros. Dios me levantó para que yo levante a otros también. Así que si en este momento sentís que te quisiera hacer ayuda para alguien, si en este momento sentís que hay alguien que necesita de tu ayuda, que hay alguien que necesita de tu compañía, la exhortación divina sigue siendo la misma. Levántate y levanta a otros. Fuiste llamado a levantarte solamente para levantar a otros. La historia de la salvación será contada por personas que, aún así saliendo de la muerte, decidieron con las fuerzas que tenían levantar a otras personas. Versículo 19 continúa diciendo, Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, de la cual bebieron ella y su hijo. Y es interesante porque cuando yo estoy inmerso en lo árido del desierto de esta vida, yo solo veo problemas. Pero cuando yo hago uso de esta fuerza poderosa que es la fe, que es el amor, yo me levanto y recién ahí puedo ver la solución, recién ahí puedo levantar a otras personas. ¿Será posible que en este momento de nuestra vida, así como Agar, nos encontramos en un desierto del cual no sabemos cómo salir? ¿Será que en este momento, así como Agar, el miedo me está haciendo huir, dar la espalda a aquellos a quienes yo más amo, a aquellos a quienes yo me debo? ¿Será posible que en este momento no me estoy pudiendo levantar y de ese modo no estoy viendo las respuestas que Dios pone delante mío? La historia termina diciendo de que efectivamente esta mujer y su niño se salvan. Ismael se casa, vive en el desierto junto con su madre, tiene 12 hijos. Solamente la fe y el amor para cambiar lo árido de un desierto que significaba la muerte a lo cálido de un hogar que ahora significaba vida. El amor y la fe son esas fuerzas inexplicables que nos llaman a quedarnos, a no huir, a levantarnos cuando parece que estamos derrotados. Son esas fuerzas que cambian vida, que cambian muerte por vida, que cambian lo estéril por lo fértil. La gran victoria de Agar fue el hecho de dejar de huir, porque el verdadero hogar se encuentra al lado de quienes yo más amo y al lado de quienes yo me debo. Y bajo esa lógica, incluso un desierto puede ser un hogar. La gran victoria de Agar fue la de creer que cuando todo está perdido, cuando aparentemente estoy en medio del desierto, Dios me levanta y me dice, ponete de pie, levanta a otros. Personas que se levantan para levantar a otros. Es la dulce melodía de la salvación en la obra maestra de Dios. Había un plan para Agar, había un plan para Isaac, había un plan para Ismael, hay un plan para vos y hay un plan para mí. Dios nos llama a levantarnos. Así que si en este momento sentís que estás en el desierto, levántate, ponete de pie. Solamente cuando nosotros nos levantemos encontraremos esa fuente de agua viva, que un día Jesús dijo, yo soy la fuente de agua viva. ¿Te levantaste hoy y encontraste la fuente de agua viva esta mañana? Que el Señor nos ayude a levantarnos. Fuimos llamados a enfrentar los problemas con valentía, no a huir, a quedarnos, a mirar al cielo y levantarnos sabiendo que de Él vendrán nuestras respuestas. Que el Señor los bendiga.